cara a la cumbre de la Liga Árabe el próximo 19 de mayo, se llevó a cabo una sesión preparatoria en la que Siria se reestrenó en su asiento del organismo panárabe. Mientras inicia una nueva era en el mundo árabe, parece haber un ambiente de buena voluntad y disposición de las naciones árabes, en este caso, con el retorno de Damasco. A la espera, de hecho, además de si el presidente Al-Assad asistirá a la inauguración del encuentro en la ciudad saudí de Jeddah, tras haber sido invitado oficialmente. Esto es Detrás de la Razón. Buen miércoles para todos. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. La Liga Árabe da la bienvenida a la reincorporación de Siria al organismo. Dice que el regreso de Damasco marca el comienzo de una nueva era en el mundo árabe. Este lunes inició en la ciudad saudí de Jeddah una reunión preparatoria de cara a la cumbre del 19 de mayo de los jefes de Estado de la Liga Árabe, a la que el presidente sirio Bashar al-Assad ha sido invitado oficialmente por el rey de Arabia Saudí, Salmón bin Abdulaziz Al Saud. أنتهز هذه الفرصة أيضا للترحيب بعودة الجمهورية العربية السورية إلى جامعة الدول العربية، متطلعا للعمل مع الجميع لتحقيق ما نصبو إليه قيادات وشعوبا. El canciller sirio, quien se encuentra en Jeddah, declaró que trabaja arduamente con otros países árabes de la región para sobrepasar los problemas conjuntos que padecen los pueblos árabes. ونتمنى لهذه القمة في المملكة العربية السعودية وفي مدينة جدة الجميلة كل النجاح. ونحن كما ذكرت هنا لإنجاح هذه القمة والعمل مع باقي أشقائنا العرب من أجل أن نحدد معطيات دقيقة لمواجهة التحديات التي نتعرض لها جميعا. Los sirios expatriados por la guerra acogieron con beneplácito el regreso a la Liga Árabe. والله هي اللحظة كنا عم نستناها، لأنه نحن عشنا العز المغترب قبل الحرب وعشنا فترة الحرب. الحرب ما ضافت شيء، بالعكس رجعت البلد لورا، رجعت المغترب لورا، صار عذاب إن ننزل على بلدنا نشوف أهلنا. أكيد نظرة مؤيدة. نحن صراحة أنا عني وعن كل اللي حوالي نحن طار عقلنا، يعني بالسوري طار عقلنا، يعني كثير انبسطنا. شو بدنا أحلى من هيك؟ بالعكس نحن ناطرين هذا الشيء من زمان، ناطرين ترجع الأمور مثل ما كانت وأحسن، ناطرين ترجع نقدر نسافر ونروح ونجي بحرية. الناس اللي بسوريا مشتاقين كثير يطلعوا خصوصا بالنسبة للعمرة. La delegación siria asiste a las sesiones de la Liga Árabe una semana después de que el bloque acordara el regreso de Siria al organismo, tras 12 años de suspensión, es decir, desde el inicio del conflicto en este país, apoyado desde el exterior para derrocar al presidente Al-Assad. Allí teníamos entonces el contexto, lo que ha sido noticia desde este retorno de Siria al bloque árabe, del cual ya vamos a estar analizando. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Vamos a presentar antes a nuestros analistas. Hoy nos va a acompañar Eduardo Luque, analista internacional, activista contra la guerra desde Barcelona, España. Y también nos va a contribuir en el análisis Jean-Paul Mertz, analista internacional, profesor universitario desde Caracas, Venezuela. Ahora sí, les damos la bienvenida, ya conectados con nosotros. Gusto saludarte, Jean-Paul. Gracias por recibirnos en esta oportunidad. ¿Qué tal? Gracias a ustedes, encantado. Y también cordial saludo para ti, Eduardo. Bienvenido como de costumbre. Hola, ¿qué tal? Encantado nuevamente de estar aquí en el canal, como siempre.
Yo voy a iniciar contigo desde España, posteriormente voy con Jean Paul y fíjate, Eduardo, se ha iniciado una nueva era para el mundo árabe, así lo ha dicho la propia Liga. Ya Siria tomó, digamos, su asiento en una primera sesión precumbre. La semana pasada, de hecho, estuvimos analizando ese punto de inflexión dado por el organismo panárabe para que Damasco retornara. Pero ahora yo quisiera reflexionar contigo, Eduardo, sobre qué aporta, ¿no?, a la Liga Árabe el inicio de la participación de Siria y viceversa también para lo que es la resolución de los conflictos en la región de Asia Occidental y el Magreb. Lo que aporta desde mi punto de vista y fundamentalmente es un cambio cualitativo muy importante en la zona, puesto que el país había sido, Siria, había sido sometido a una guerra impuesta desde hace más de una década. Este interés por parte de Estados Unidos, de otros países también limítrofes como Arabia Saudita, Turquía y el régimen de Israel, para intentar destruir el país y aniquilarlo, se ha demostrado que ha sido falso, no lo han logrado, y esto es una demostración palpable de la victoria de Siria y de su resistencia frente a la agresión de los países, de algunos de sus países vecinos, del aislamiento político que impuso Estados Unidos y cómo este aislamiento ha sido roto por la resistencia del pueblo sirio en una amarga guerra y larga impuesta desde fuera, ¿no? Esta es la primera evidencia, ¿no? Y este es el primer aporte que hace Siria al conjunto de la Liga Árabe. Ahora se podrá oír más fuerte que nunca las voces también, no solo de Siria, sino también de Palestina, que durante todo este tiempo había sido una voz ocultada por parte de la Liga Árabe, algunos de cuyos países estaban pendientes fundamentalmente de mejorar sus relaciones con el régimen de Israel y con Estados Unidos. Esto hemos visto que se rompe en este momento, se ha roto, y la evidencia es la participación de Siria en la Liga Árabe. Se rompe este nivel de aislamiento político hacia Siria y la Liga Árabe entiende que el pasado ya no puede volver atrás. Siria va a mantenerse como un país independiente y que el presidente Al-Assad no va a modificar su forma de gobierno en función de los intereses de Arabia Saudita o de Estados Unidos, ¿no? Exacto. Esto ya ha quedado meridianamente claro y es la gran aportación de Siria en este momento. Y eso es muy importante aclararlo, Eduardo, porque sobre todo desde medios occidentales, desde que la Liga tomó la decisión de que Siria retornara, se dijo mucho que era de alguna manera un retorno condicionado y que quizás el gobierno de Bashar al-Assad iba a tener que plegarse a pues ciertas condiciones que impusieran los estados árabes de la Liga. Es muy importante aclarar ese punto. Yo voy ahora con Jean Paul y para contrastar igual análisis y opiniones, Jean Paul, esta misma interrogante te la hago a ti, ¿no? Desde tu visión, ¿qué tanto va a aportar de aquí en más la Liga Árabe, ¿no?, a Siria y a todos los desafíos pendientes y viceversa? Sí, bueno, venimos de una situación geopolítica generada en la década anterior a través de los llamados Primavera Árabe de 2009, en la cual en realidad se vio como de parte de la administración Obama se permitió a ciertos países tratar de generar una mayor impronta dentro de otros, sobre todo a nivel de lo que son las repúblicas. Es muy importante destacar dentro de lo que es el sistema árabe la diferencia entre las repúblicas y las monarquías y lo que es el nivel de democracia en cada uno. Y al momento de evaluarse, digamos, la situación para lo que fue Libia, Egipto, la propia Siria, Irak, Yemen, se trató de que allí se influyera no en una generación de supuesta más democracia occidental, sino en realidad la influencia de factores geopolíticos regionales y extrarregionales a fin de cambiar gobiernos que en su momento habían sido aliados del bloque soviético
y luego más adelante también habían llevado a cabo lo que era el nacionalismo árabe, el panarabismo, el laicismo del Estado frente a lo que había sido una propuesta ultraconservadora por otras potencias. Hoy en día prima, gracias al apoyo tanto de Rusia como de China, prima más la razón, prima más el respeto al sistema de cada país, al derecho que tiene cada pueblo a darse el sistema que desea, y al tratar de generar un poco esa diplomacia china de respeto al ordenamiento interno de cada uno, digamos, ese pragmatismo, esa racionalidad es lo que ahora prima dentro de las relaciones entre las distintas potencias regionales de Medio Oriente. Y también la retirada, digamos, un poco estadounidense, el repliegue estadounidense que tiene que darse por el fallo de la dominación de espectro completo y por el envolvimiento de Estados Unidos en otros frentes geopolíticos, genera la capacidad de que por fin la baja presencia de este actor desestabilizador a nivel mundial ha permitido dar un paso muy importante a la estabilidad de Oriente Medio, que tiene como una proyección sin precedentes para todos los países allí. Uno de los desafíos, de hecho, aún de Siria es ese retiro de ese contingente militar estadounidense que hoy incluso está formando parte de la expoliación de recursos sirios. Ya vamos a adentrarnos más allí. Regreso contigo, Eduardo, y a la par de que, bueno, muchos vecinos regionales de Siria, entre otros países, han saludado esta medida de este retorno. Vamos a enfocarnos en el punto específico de Arabia Saudí, desde donde incluso el propio rey Salman bin Abdulaziz Al Saud invitó oficialmente al presidente Bashar al-Assad a la cumbre de la Liga el viernes 19 de mayo en la ciudad saudí de Jeddah. ¿Cómo mirar de cara precisamente a esos desafíos existentes, esa cordialidad y acercamiento de Riad hacia Damasco hasta el momento? Se evidencia que la posición de Arabia Saudita en este momento, en el planteamiento que hizo hace ya más de una década de apoyar la guerra en Siria, de apoyar los grupos terroristas contra el gobierno sirio, ha fracasado. Y esto es ya una evidencia, igual que ha fracasado Arabia Saudita en imponer la guerra en el Yemen. Es consecuencia, toda esta situación, que es consecuencia precisamente de la resistencia de Siria en su conjunto a las agresiones promovidas por Arabia Saudita y Estados Unidos y el régimen de Israel. La derrota en el campo de batalla de estos grupos terroristas es la que ha permitido precisamente el cambio de orientación política de Arabia Saudita, que se orienta hacia otra dirección. Por otra parte, estamos dentro de un contexto internacional muy complejo, con muchas jugadas de ajedrez, con muchos planteamientos diferentes, y vemos como este contexto, como esta situación, está envuelta en un contexto también complejo, ¿no? Arabia Saudita vio como Estados Unidos robaba 350.000 millones a Rusia en el inicio de la guerra en Ucrania, temió por sus propios recursos económicos que no se lo robara también Estados Unidos en un momento que cayera en desgracia la dirigencia de Arabia Saudita, y Arabia Saudita se orientó rápidamente hacia un actor fiable, que es China y es Rusia. Especialmente China, en este caso, que ha ejercido de mediador para llegar a un arreglo entre Arabia Saudita e Irán, que ha propiciado a su vez el reintegro de Siria en la Liga Árabe, ¿no? Así que vemos una partida de ajedrez compleja en la que no podemos perder de vista el contexto de lo que está pasando. Y el contexto fundamental es un retroceso político, militar, económico y estratégico de Estados Unidos en todo Oriente Medio. Pero es un proceso que será largo, será complejo, y que veremos cómo Estados Unidos intentará revertir de la única forma que normalmente sabe, ¿no? Que es provocando incidentes, provocando guerra y provocando más derramamiento de sangre. Pero en realidad lo que estamos asistiendo es una derrota enorme del conglomerado de Estados Unidos, Occidente
y el régimen de Israel. Fíjate, Jean Paul, que en múltiples ocasiones, incluso el papel de la Liga Árabe, y ahondando un poco más en lo que nos comentabas en el apartado anterior, ha sido cuestionado por los mismos actores de la región y muchas veces en lo concerniente a la causa palestina, o por ejemplo, cuando algunos estados árabes monarquías decidieron normalizar lazos con el régimen de Israel. En este caso, en Siria, ¿no? Puntualmente, ¿qué se puede esperar en puntos como, te pregunto, el levantamiento de sanciones, no solo del organismo, no a Siria, sino desde Occidente, o incluso lo que bien ya tú colocabas en la mesa de análisis, la expulsión definitiva del contingente militar estadounidense en territorio sirio? Sí, bueno, hay una diferencia entre la asunción de políticas más realistas por parte de actores regionales que en su momento estuvieron bastante involucrados con los rebeldes sirios y con después la oposición incluso de corte fundamentalista, a lo que sería una posición de Occidente como tal, porque Occidente todavía y tratan de justificar, incluso cuando leemos la mediática occidental sobre Venezuela, sobre Siria, sobre otros países, incluso Irán, la República Popular Democrática de Corea, la propia Rusia. Hay una gran defensa por parte de la mediática internacional y por tanto la búsqueda de la opinión pública de Occidente. Hay un intento de defensa de ese injerencismo causado a través de las sanciones que vulneran el derecho internacional, porque el único organismo capaz de emitir realmente sanciones dentro de los países de la ONU es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y muchas veces esta situación se salta para hacer aplicaciones de medidas unilaterales. En un principio pareciera que la retórica se dirigiera a estar preocupados por diversas situaciones, pero que en realidad nosotros desde el sur sabemos sabemos que esa preocupación lo que responde es a intereses geopolíticos por parte de Occidente y por parte de su intento de mantener la dominación neocolonial que ha asistido desde prácticamente el siglo XV hasta ahora sobre nuestros pueblos. Hoy en día que ya nuestros pueblos tienen el poder, tienen la capacidad, tienen las alianzas para poder generar unas políticas de integración que le lleven a una mayor independencia económica y política, vemos que la amenaza dentro de las divisiones internas y dentro de lo que es el intento geopolítico de imponerse frente a otro, ahora viene disfrazada de acuerdo a otros temas occidentales que realmente obedecen a una visión en la cual se trata de que disfrace para la opinión pública occidental, de acuerdo a la preocupación en ciertos temas, sobre todo a nivel de lo que ellos denominan derechos humanos, disfracen en realidad las proyecciones geopolíticas. ¿Por qué? Porque digamos que en su momento preocupaban los derechos humanos de los sirios cuando había una posibilidad real de que los rebeldes tuvieran una victoria militar. Preocupaban los derechos humanos de los libios cuando hubo la posibilidad de derrocar a Gaddafi. A partir de ahí ya los libios dejaron de importar durante todos estos años de posguerra, en los cuales Libia tenía una situación muy difícil a nivel de gobernabilidad. Dejaron de importar de repente. Ahora importan los ucranianos, pero no importan los palestinos. Claro. Es decir, que hay un sesgo que viene dado por digamos, la convivencia entre este interés, digamos, geopolítico neocolonial europeo con una visión supuestamente, una visión paternalista heredada también de la colonia. Ahora, en la que supuestamente la opinión pública occidental tiene algún derecho a opinar respecto a las situaciones de nuestros pueblos. Ahora, en este mismo sentido, Eduardo, y ya yéndonos hacia las reflexiones finales, lo que sí pudiéramos inferir o ver con el actual panorama es que las naciones árabes pues están tomando las riendas de sus decisiones regionales. Y te pregunto esto, o lo pongo de contexto, si es una evidencia en definitiva más de ese declive de Estados Unidos en los procesos que se ejecutan específicamente en Asia Occidental. Y a la par de eso te pregunto, ¿ha perdido Occidente o Estados Unidos lo que fue su plan de recomposición de Oriente Medio?
y cómo pudiera quizás verse de aquí en más, siendo un año electoral para Estados Unidos, ¿no? Que pudiera esperarse en esa hoja de ruta de Washington hacia Asia Occidental. Sí, evidentemente se manifiesta claramente que hay una pérdida de hegemonía en la zona, y porque es impensable, por ejemplo, hace muy poco, hace una década, era impensable que Arabia Saudita hubiera plantado cara al amo americano de la forma como le está plantando, no solamente por la aproximación hacia Irán y ahora la integración de Siria en la Liga Árabe, sino por ejemplo que llegara a comerciar con yuanes o con rublos con los enemigos declarados de Estados Unidos. Esto sería impensable imaginárnoslo hace 10 años y ahora lo vemos como una cosa que está aquí, que está presente, ¿no? Esto evidencia que el control político y militar de Estados Unidos en la zona se está resquebrajando. Y hay también una evidencia que ya podemos pronosticar que a corto o medio plazo las tropas de ocupación de Estados Unidos en Siria se verán obligadas a abandonar el país, como gran parte lo hicieron también de Irán, porque la situación política en este momento es muy compleja también para las tropas acantonadas de Estados Unidos en territorio sirio, ¿no? Así que, porque estamos viendo precisamente cómo el gobierno de Estados Unidos tiene cada vez más dificultades económicas, políticos o militares para imponer sus designios. Ahora tienen un gran debate nacional si van a poder pagar, si van a aumentar el techo de crédito, porque si no el gobierno de Estados Unidos entrará en default, entrará en quiebra, no podrá pagar sus facturas, ¿no? Esto evidencia precisamente la dificultad del imperio de imponer sus condiciones a los que eran antiguamente sus vasallos, ¿no? En este caso era Arabia Saudita, Kuwait, Jordania, Egipto, por ejemplo, que ahora también está en otra vía muy diferente también de apoyar o buscar una neutralidad respecto a Rusia, etcétera, ¿no? Todo esto hemos visto cómo está cambiando, ha cambiado mucho y va a cambiar aún más y más rápido en un corto plazo, muy corto plazo, porque la decadencia de Estados Unidos también se acelera progresivamente. Los países se liberan del yugo del imperio norteamericano y al mismo tiempo el imperio norteamericano se debilita, puesto que no puede imponer su voluntad a los demás, ¿no? Esto es la evidencia de lo que estamos viendo en este momento. A ver, Jean Paul, ya me queda 30 segundos para despedir y la reflexión final sobre pues Siria con ese eje de la resistencia en el status quo actual de la región. ¿Cómo lo ves ante lo que son o pueden seguir siendo los ataques latentes de Israel por un lado y por otro lado del terrorismo takfirí? Rápidamente. Sí, específicamente el takfirismo va en decadencia de acuerdo a la pérdida de lo que son sus grandes patrocinadores y a la asunción de una posición más pragmática por parte de aquellos poderes que están detrás de estos sectores. Mientras que la propia Israel, mientras que el resto del Oriente Medio tiende hacia la estabilidad, la propia Israel, como parte de lo que es el proceso de ser una entidad neocolonial, entra en crisis también. ¿Por qué? Porque su razón de ser es imponer las políticas neocoloniales de Occidente a la región, pero la unidad regional va a poder liberar al pueblo palestino de la opresión sionista. Bueno, ahí seguimos el pulso de los acontecimientos. Gracias a ambos, Jean Paul y también Eduardo, por recibirnos en este análisis hoy en Detrás de la Razón en Hispan TV. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Que estén bien, gracias a ustedes. Allí el panorama de la voz de nuestros expertos en la materia. Nosotros, bueno, a la espera de esa cumbre de la Liga Árabe el próximo viernes 19 de mayo y todas las incidencias que allí se generen en ese encuentro con Siria ya retomando su asiento oficial. Mañana cambiamos de tema, nos vamos con las reflexiones del líder de Irán a propósito de los rituales del Hajj para la comunidad islámica. Buena jornada como siempre, les esperamos mañana en Hispan TV.